A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos prodigiosos. Uno de ellos se llamó Jean-François Champollion, un joven francés nacido en 1790 y que cuando apenas tenía 16 años ya dominaba 12 idiomas diferentes. Entre los idiomas que Champollion dominaba estaban el latín, hebreo, sánscrito, persa, árabe, turco. Y en la lista también estaban otros como el arameo, el chino y 4 idiomas más, incluyendo por supuesto el francés que era su lengua materna. La vida de Champollion coincidió, por suerte, con las campañas napoleónicas a Egipto, y allí se halló una piedra escrita con caracteres griegos, demóticos y jeroglíficos. Champollion, que había participado en las campañas napoleónicas, dedicó varios años al estudio de aquella piedra, y a partir de los 2 alfabetos conocidos pudo descifrar el tercero. Gracias a Champollion, los jeroglíficos egipcios dejaron de ser un misterio, y se inició lo que hoy se conoce como la egiptología. Un día como hoy, 27 de septiembre de 1822, Champollion estaba anunciando al mundo la traducción de la piedra Rosetta. Y desde entonces, Jean-François Champollion, el hombre que cuando tenía apenas 16 años ya hablaba 12 idiomas, se sigue comunicando con nosotros por encima del tiempo. Y desde entonces nos recuerda en todos los idiomas intentar descubrir a los humanos que llevamos dentro. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Constitucional dispone elegir nuevo titular para la judicatura. Nayib Bukele tilda de corruptos a expresidentes de Ecuador, América Latina y España. Caso Belén Bernal, cadete Jocelyn S. desistió de habeas corpus. El solmáforo identifica el nivel de radiación solar en 2 parques metropolitanos. En el segmento de opinión, la revuelta de las mujeres, los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Carrillo, out. José Hernández, el país no cambiará a punta de likes. Martín Pallares, las redes están construyendo un país estúpido. Noticias del día. Corte Constitucional dispone elegir nuevo titular para la judicatura. A través de una sentencia, la Corte Constitucional dirimió la crisis en la conformación del Consejo de la Judicatura y dio paso a la designación de un nuevo titular. La sentencia se emitió el 26 de septiembre del 2022. Por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió aceptar parcialmente una acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román. Román era vocal de suplente de María del Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo de la Judicatura, y quien renunció el 2 de febrero del 2022. Desde esa fecha, Román reclamaba la presidencia del organismo judicial. El abogado intentó ejercer ese cargo a través de una acción de protección. Sin embargo, le fue negada en primera y segunda instancia por la justicia ordinaria. El nuevo fallo de la Corte Constitucional anuló esas 2 sentencias. Según la Corte Constitucional, esos fallos vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso de Román. Sin embargo, la Corte no le dio toda la razón a Román. Por otro lado, ratificó que esas sentencias fueron ilegales, pero no faltó para ejercer la presidencia de la Judicatura como él buscaba.
Román solo deberá asumir de manera temporal la vocalía que dejó vacante Maldonado, y cuando sea nombrado el nuevo delegado de la Corte Nacional de Justicia, Román volverá a ser suplente. Finalmente, la Judicatura deberá pagarle $5,000 por el daño inmaterial producido. Nayib Bukele tilda de corruptos a expresidentes de Ecuador, América Latina y España. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tildó de ser corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos a 21 expresidentes que pidieron a la Organización de Estados Americanos, OEA, acciones por su intención de reelegirse. La lista de exmandatarios también la integran ecuatorianos. Estos 21 ex jefes de Estado y de Gobierno de Ecuador, España y América Latina instalaron el miércoles 21 de septiembre del 2022, mediante una declaración a la Secretaría General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, a actuar para promover la normalización de la institucionalidad democrática en El Salvador. Bukele, vía su cuenta de Twitter, dijo: una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así, dice el mensaje publicado en la cuenta verificada de Bukele en Twitter. Entre los exmandatarios que suscribieron la carta están Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad, de Ecuador; Oscar Arias, de Costa Rica; José María Ansar, de España; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Mireya Moscoso, de Panamá; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; y Mauricio Macri, de Argentina. La candidatura de Bukele subraya la declaración atentaria contra el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y otros mandatos que la Constitución salvadoreña para impedir que quien haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Los expresidentes consideran que de concretarse la presentación del actual presidente de El Salvador, se estaría presenciando, como lo indica expresamente en su artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. Caso Belén Bernal. Cadete Jocelyn S. desistió de habeas corpus. La audiencia para resolver el recurso de habeas corpus mediante el cual la cadete Jocelyn S. pretendían recuperar su libertad dentro del caso por el femicidio de María Belén Bernal tuvo un desenlace inusual. Un enfrentamiento entre los abogados de la estudiante policial derivó en el desistimiento del recurso por parte de la procesada. Mientras Gonzalo Realpe defendía la acción planteada para que la cadete recupere su libertad, Henry Moscoso dijo que su clienta tenía otras opciones para salir de prisión preventiva. Ante esta pugna jurídica, el juez de la causa consultó a Jocelyn S. si deseaba desistir del habeas corpus y ésta aceptó. Además señaló que ya no quería que Realpe la representara. Realpe renunció a la defensa de la cadete luego del incidente en la diligencia que desarrolló en la tarde del 26 de septiembre del 2022. Jocelyn S. se encuentra en prisión preventiva desde que la Fiscalía la procesó por la desaparición involuntaria de María Belén Bernal y posteriormente por su femicidio. Fiscalía vinculó a este proceso a Germán Cáceres, teniente de la policía y esposo de Bernal, quien se encuentra prófugo de la justicia y con orden de prisión preventiva. El solmáforo identifica el nivel de radiación solar en 2 parques metropolitanos. El municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP, informó que en los parques metropolitanos Ichimbía,
y Bicentenario, los usuarios pueden conocer los niveles de radiación a los que están expuestos y las medidas que se deben tomar para estar protegidos gracias a los solmóferos. Los solmóferos son dispositivos que miden los niveles de radiación ultravioleta mediante sensores ópticos y filtros UV. Tienen una dimensión de 2,5 metros de alto, 50 centímetros de ancho y cuentan con 6 colores que permiten a la ciudadanía conocer cuál es la intensidad del sol y tomar precauciones para evitar la sobreexposición, quemaduras y posibles daños en la piel. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó que en la región Sierra se prevé que las temperaturas se eleven durante las mañanas y sufra descensos abruptos durante la noche. Agregó que durante la estación seca se generará un clima caliente con un nivel medio a alto en ciudades ubicadas en el callejón interandino como Quito, Ibarra, Ambato, Riobamba y Latacunga. En la capital, por ejemplo, habrá un alto índice de radiación para este lunes 26 de septiembre, puntualizó. Los usuarios de estos parques pueden identificar los niveles de radiación a través del solmófero. Entrevista del día. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo en Radio Sucesos. Allí conversó sobre el análisis de las preguntas de la consulta popular. Escuchemos la entrevista que dio en exclusiva para este medio de comunicación. Y bueno, mucho se está hablando, todavía estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional, pero ¿cómo la vemos, Marcelo? Sin duda la situación es compleja. Creo yo que las preguntas planteadas por el presidente de la República no nos permiten dilucidar claramente si es que serán o no tomadas tal cual por la Corte Constitucional. Hay que recordar a la ciudadanía que la Corte Constitucional no hace un análisis únicamente del contenido de las preguntas, sino sobre todo de los anexos. Al ser preguntas de tipo referéndum, que implica la modificación de la Constitución, eso también pues implica que la Corte tenga que analizar si es que la forma en la que se están modificando determinados artículos de la Constitución o que se vayan a modificar ciertas leyes no contravienen los derechos actualmente reconocidos por la Constitución o afectan la estructura del Estado. Es por eso que se han presentado esta serie de amicus curiae, que significan instrumentos que le permiten a la Corte, es decir, son documentos que presentan, alegatos que presentan otros individuos, otros actores a la Corte Constitucional para que la Corte pueda tener más criterios, que la Corte pueda tener más perspectivas y que de esta manera pueda resolver. Veamos si es que en los siguientes días la jueza ponente, Alejandra Cárdenas, ya presenta ante el Pleno de la Corte Constitucional su razonamiento y que la Corte decida. Yo creo que recién en ese momento los ecuatorianos podremos tener mayores certezas al respecto de qué es lo que se nos va a consultar. Pero también recordemos a la audiencia que la Corte Constitucional actual de Ecuador ha tenido un razonamiento que se orienta a respetar los fallos previos, es decir, sentencias que han emitido en años anteriores, en casos similares, y siguiendo esas sentencias es que ellos desarrollan nueva jurisprudencia, de esa manera que ellos emiten nuevas sentencias. Y también ha sido una corte que se orienta mucho por el principio de convencionalidad. ¿Qué es este principio de convencionalidad? Regresar a ver de forma respetuosa lo que el Estado ecuatoriano ha suscrito a través de tratados y convenios internacionales, pero también regresar a ver aquello que el sistema interamericano de derechos humanos u otro sistema de protección de derechos humanos haya desarrollado en los últimos años. Es así que en dictámenes previos de la Corte, así como también en sentencias, en jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, se ha señalado, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no deben estar involucradas en situaciones referentes al control de la seguridad interna de los países. Entonces, podría ser que la Corte Constitucional razone que en base a o con base a sus dictámenes previos, así como este desarrollo jurisprudencial interamericano, el que los militares sean parte de la seguridad interna podría poner en riesgo, en este caso, algún derecho fundamental reconocido a los ecuatorianos. Por otro lado, pues también, de manera muy breve, hay que señalar, por ejemplo, que la reducción del número de asambleístas, así como también el tema referente a la extradición, puede ser considerado como algo que vulnere los derechos.
En el caso de la extradición, el no tener reglas claras al respecto de en qué casos específicamente procedería la extradición de individuos hacia sistemas judiciales, temas de justicia internacionales, podría ser considerado como la Corte como atentatorio a derechos, así como también lo referente a la reducción de los asambleístas, porque puede ser considerado que se está afectando los derechos de representación. Aquí es importante tener en cuenta, Verónica, que la Constitución establece que los derechos en Ecuador tienen que desarrollarse de forma progresiva. Entonces, si por ejemplo analizamos provincias como Napo o Bolívar, que pasarían de tener 3 asambleístas a un asambleísta, se podría considerar como regresivo en derechos de representación. Ahora, de manera muy general, si es que esta misma consulta nos la habría planteado otro presidente, como los que tuvimos en años anteriores, no se estaría diciendo que estamos avanzando hacia un modelo totalitarista, no se estaría diciendo que se le está entregando mucho poder al presidente. Entonces, tenemos que juzgar con la misma vara a todos. Lo que propone el presidente Lasso es concentrar una mayor cantidad de poder en la presidencia de la República. A mí realmente, Verónica, me preocupa que cada 4 años nos convertimos en un laboratorio de la democracia. Consultas populares, consejos transitorios, asambleas constituyentes, y cada 4 años queremos cambiar las reglas del juego. Y eso no nos hace bien como Estado. Y los ratones de este laboratorio terminamos siendo los ecuatorianos. Somos los sujetos de experimentación de los políticos cada 4 años. En ese sentido, yo sí creo que lo que tenía que buscarse era un acuerdo país, que realmente se busque un consenso, que se cumpla aquello que se nos ofreció en campaña, que era el Ecuador del encuentro, en el cual se puedan deponer actitudes por parte de la Presidencia de la República, por parte de las organizaciones políticas de la Asamblea Nacional, y que se hagan las reformas profundas en donde tiene que hacerse, que es la Asamblea Nacional. Ahí estaba la reforma al Código de la Democracia y estaba la reforma al Código Penal, pero no, desafortunadamente, los egos y las vanidades de un lado y del otro hizo que no se dé este Ecuador del encuentro que tanto nos propusieron, y las consecuencias las estamos viviendo al día a día los ecuatorianos. Una Asamblea Nacional que no responda a nuestras necesidades, que en lugar de aprobar las leyes que requerimos para recuperarnos aún de la pandemia, están en la pugna política sobre quién preside la Asamblea Nacional o no, o si es que es necesario continuar el enjuiciamiento político al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura. Y por otro lado tenemos a la función ejecutiva, que es incapaz de ejecutar su presupuesto, que es incapaz de dotar de medicinas a los hospitales, así como también de prevenir la violación de derechos humanos. Entonces, estamos frente a instituciones que no funcionan, que no responden a las necesidades ciudadanas, y se pretende con una consulta popular tratar de recuperar legitimidad y credibilidad, que es en lo que se han convertido las consultas populares en los últimos años. Y terminamos nuevamente siendo instrumentos de estos políticos que desafortunadamente no están sintonizando con los ciudadanos. Fausto Vázquez, abogado penalista, también estuvo en Radio Sucesos para abordar el criterio sobre el caso de María Belén Bernal, un asunto de máxima actualidad, así que preste atención a sus opiniones e ideas. Y bueno, ¿cuál es su criterio de todo lo que ha venido sucediendo en torno a este caso que ha conmocionado al país, del cual se sigue hablando y del cual, bueno, mucho se hablará también porque se van descubriendo cosas a medida que va pasando el tiempo? ¿Qué nos puede comentar Fausto sobre esto último y, bueno, cómo se ha ido manejando también el proceso y el hecho de que haya solamente una persona detenida, que en este caso es la cadete? Este es un proceso que, desde mi punto de vista, está plagado de inconsistencias. Por ejemplo, desde una perspectiva jurídico-penal, yo hago un análisis desde los momentos de consumación de un tipo penal, y creo que a partir de ahí podemos tener claridad del tipo penal que acertada con acierto o desacierto Fiscalía está procesando, y desde luego también los mecanismos de participación o las modalidades de participación, porque ahí se cuestiona mucho si la cadete tiene o no tiene responsabilidad. Pues claro, si analizamos desde los tiempos de consumación de un delito, tenemos momentos ex ante, presente y ex post. Ex ante quiere decir todo es una fase preparatoria del delito, es decir, bueno, tú compras el arma, ubicas el domicilio del sujeto pasivo, buscas a alguien que te ayude, etcétera, etcétera. Vamos a ver en ese momento ex ante si Cáceres contó con la ayuda de alguien.
ahí podríamos hablar de un cómplice o un instigador. Esto es lo que se denomina en el derecho penal el partícipe, que realmente no domina el hecho, de él no depende de la lesión del bien jurídico, él simple y llanamente se limita a ayudar. Eso es un punto importante. Seguidamente está el momento de ejecución, es decir, cuando tú apuntas y disparas, violas, robas, etcétera, o matas, ¿verdad? Claro. Acá vamos a ver, pues, Cáceres nuevamente pudo haber cometido él solo el delito de propia mano, autor directo, ¿verdad? O en su defecto pudo haber contado con la colaboración de otras personas. Volveríamos a pensar en la cadete, bueno, ahí tendríamos esa figura en cambio del coautor. Solamente estaría con el coautor. Y seguidamente bueno, ahí también hay que analizar en ese momento presente qué pasa con los testigos. Mire usted esa línea muy fina que existe entre el testigo y aquella persona que puede convertirse en autor de un delito de infracción de deber. Es el caso de los policías y el resto de cadetes que también pudieran haber estado presenciando, es decir, escucharon los llamados de auxilio y no hicieron nada frente a ese llamado de auxilio. Bueno, entonces el análisis sería el siguiente: ¿la cadete en definitiva responde o no responde penalmente? Desde mi punto de vista, yo creo que va a tener dificultades Fiscalía. Bueno, pues desconozco en detalle cuáles son los presupuestos fácticos sobre los cuales pretende sustentar una vinculación, una asignación o una imputación de responsabilidad. Pero los cadetes, y este es un aspecto que he escuchado a muchos letrados sostener, equivocadamente, con todo el respeto, pero es que en el caso del Ecuador no existe la omisión de socorro. Tú puedes caminar por la calle, observar que una persona está malherida, está en un peligro de riesgo frente a su vida, y tú continúas la marcha y no ayudas, omites el llamado de auxilio de esta persona. Y claro, la pregunta es acá, ¿responde penalmente? Y la respuesta es no. Porque en el caso del Ecuador no existe esa figura de la omisión de socorro. Cosa diferente es para los oficiales de policía o policías, que ellos sí tienen un deber de actuar, y ese deber de actuar está claramente estipulado en el COIF. ¿Se entiende esto? Entonces, los policías sí tienen responsabilidad. Entonces, la cadete, la única responsabilidad que podría tener acá es que podría, si es que tiene suficientes elementos de juicio, para imputar como coautor, o lo otro como un fraude procesal, ¿verdad? Fraude procesal porque se dice que borró ciertos mensajes. Habrá que ver si tienen pruebas del contenido de estos mensajes para saber si esos mensajes le involucran o no en la realización de la conducta de Cáceres. La prisión preventiva es eminentemente procesal. La prisión preventiva busca fines procesales. Privar de la libertad a alguien antes de la sentencia nada dice de la responsabilidad penal. O poner en libertad a alguien antes de la sentencia nada dice de la responsabilidad penal. Por eso es que se cuestiona mucho cuando se afirma que son anticipos de pena. Entonces yo tengo que hablar jurídicamente. ¿Cuáles son los requisitos de la prisión preventiva? La prisión preventiva solo se dicta cuando hay una fisura, quiebre o punto de inflexión en los fines del proceso. Y esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana claramente en varias de sus sentencias: Perano Vaso versus Uruguay, Ricardo Canesa versus Paraguay. Entonces, ¿cuándo dictas la prisión preventiva? Cuando hay un peligro de fuga y evidentemente cuando hay ciertos indicios mínimos de participación en el hecho que acusa. ¿Por qué no hay más detenidos? Bueno, esto tendrá que contestarnos Fiscalía, porque no se ha solicitado. Probablemente no cuente con elementos de convicción suficientes para hablar de esta prisión preventiva. Reitero, la prisión preventiva no es directamente un indicio de responsabilidad, porque no olvidemos que hay un principio rector de inocencia. Debemos presumir la inocencia y no la culpabilidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. En los últimos días, el mundo ha observado con mucha atención a Irán. La muerte de Mahsa Amini ha despertado la indignación de una gran parte de las mujeres iraníes, quienes manifiestan su rechazo a la paliza perpetrada por la policía de la moral solo porque esta joven no llevó adecuadamente el hijab, prenda de vestir de las mujeres en el mundo musulmán. Es un hecho sin precedentes. La República Islámica lleva 11 días de protestas en los cuales se ha observado tanto acciones de resistencia pacífica como con violencia. Estas han dejado un saldo de 35 fallecidos y 1.186 detenidos en las manifestaciones producidas
en al menos 40 ciudades. Pero la importancia de la protesta radica en el contexto donde se desarrolla. En 1979 triunfó la Revolución Islámica en este país, donde se impuso un régimen que incluye a la religión como parte fundamental de sus instituciones. De ahí que existan varias restricciones al comportamiento, al relacionamiento y hasta a la forma de vestir. Producto de la revolución, la Policía de la Moral es una institución del Estado encargada de velar por el cumplimiento irrestricto de las normas que poseen un carácter religioso. Y es en esta donde se han centrado las críticas, protestas y exigencias de transformación. Sin duda, la violencia contra las mujeres ya no solo es un tema de debate en Occidente, o las reformas encaminadas a eliminarlas son patrimonio de los regímenes democráticos. Esta se ha convertido en una lucha global que genera no solo acciones de protesta, también está llamando a un despertar de la conciencia de todos los seres humanos. Una conciencia que desmorone la inequidad entre hombres y mujeres, que permita la construcción y el mantenimiento de espacios seguros para la mujer, para evitar que el abuso del Estado o de los individuos sea parte del día a día, para eliminar por completo la posibilidad de ser juzgada y violentada por su vestimenta o por el comportamiento, para poder al fin garantizar el ejercicio pleno de la libertad. Nuestras abuelas y madres lucharon por sus derechos políticos y económicos. Lo dirán nos muestra que la lucha por la seguridad y libertad corresponde a esta generación y está trascendiendo fronteras. No sabemos si la revuelta iraní termine en un cambio de gobierno, o en una reforma sustancial a las leyes religiosas, o quién sabe, hasta en el cambio de régimen. Pero queda claro que las estructuras que mantienen, reproducen y legitiman la violencia contra las mujeres se están debilitando y en un tiempo no muy lejano deben quedar como un triste recuerdo de nuestras sociedades. Las grandes transformaciones toman tiempo y demandan un cambio en la forma de pensar. En cualquier parte del mundo donde se levante la voz en favor de los derechos de las mujeres, se avivará el llamado a un cambio consistente y duradero, que no solo quedará en los libros de historia o en el registro de las hemerotecas. No me cabe duda de que nuestros derechos se volverán parte de una nueva cosmovisión de la humanidad. Sigamos trabajando, educándonos para alcanzar un mundo pacífico y equitativo. Gracias. Editorial. Carrillo out. Simón Espinosa Cordero. El presidente lo sabe todo. Hernán Patricio Carrillo Rosero nació el 9 de mayo de 1964 en Ambato. Es bachiller a los 19, subteniente en 1987 en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Doctor en Administración por la Técnica Particular de Loja. Magíster en Diseño de Políticas Públicas en la Universidad de Chile y en la Academia Federal de Brasil. Diplomado en Gerencia de la Calidad por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otro en Seguridad Ciudadana por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha ido pues curtiéndose en Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Israel, Reino Unido y Rusia. Encargado de la seguridad en la zona destruida de Pedernales en el terremoto de 2016. También dirigió las operaciones contra la minería ilegal en la parroquia de Buenos Aires, Imbabura. Comandante general de la Policía Nacional del Ecuador en 2020. El presidente Guillermo Lasso dividió el Ministerio de Gobierno, él propiamente dicho para ocuparse de la política y el Ministerio del Interior para cuidar de la seguridad nacional. Carrillo fue nombrado ministro del Interior en marzo de este año y cargó pues con la mafia de los narcos, el crimen internacional, las cárceles, la invasión de la CONAIE, asociados y terroristas, todo un combo temible. 160 días duró Carrillo hasta que el señor presidente le pidió que renunciara. Probablemente por la oposición de los asambleístas de siempre, las redes sociales y los troles incansables y bien financiados, y el justificado clamor de las mujeres por el azote machista de los femicidios, asusado por el homicidio de la señora María Belén Bernal en un centro de formación de cadetes policiales. Carrillo era a tiempo completo el hombre fuerte de un presidente que no acaba de ganarse la confianza del pueblo.
Hablé con un buen amigo, probo y sabio, y me contestó: pedir la remoción a su mejor ministro, un espécimen de funcionario en vías de extinción por sus altas dotes personales y profesionales, sacrificándole por así convenir con los intereses de los enemigos de la patria, ¿es sabiduría política o una medida irresponsable que deja al país sin la única fortaleza frente a la atroz acometida del crimen transnacional y de las mafias delincuenciales y políticas que están al servicio de tan gran acometida? ¿Es constitucional, legal o reglamentario pedir las bajas a 19 oficiales generales del alto mando de la policía para analizar si permanecen o no dentro de la institución? ¿O es una jactancia de impericia y de negligencia que lastima a una institución esencial para la supervivencia de la patria, poniéndola ante la vindicta pública con el estigma de la sospecha sobre todos sus mandos, cediendo así ante la escabechina desatada por la demencia colectiva de las redes sociales, de algunos comunicadores saturados de morbo y del oportunismo político de la más baja estofa, que convirtió en tribuna un hecho espeluznante que ha lesionado el alma de la nación, que avergüenza, que duele y reclama justicia? Pero no esa justicia salida de los forros, sino la ley y la inteligencia. Asumamos que la medida es inteligente, legítima y jurídica, pero dar plazo de 10 días al comandante general de una institución armada de más de 50.000 miembros y de gran trayectoria histórica para que capture a un criminal, ¿es el ejercicio consciente de la autoridad o es confundir la acción con un auto de pago a un deudor, muy usual con los pobres morosos de la banca? Asumamos que es el firme liderazgo de la autoridad. Simón Espinosa Cordero. El país no cambiará a punta de likes. Por José Hernández, 4 Pelagatos. Es claro, en las plataformas sociales, algunos valientes y valientas hacen todos los días la guerra, algunas por día si es necesario. Cada día ven con angustia o entusiasmo cuántas tendencias crearon, cuántos likes o shares lograron. Ninguno de esos soldados de conflagraciones imaginarias admitirá, como dijo esta semana Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que esas plataformas se basan en un modelo de negocio que monetiza la indignación, la ira y la negatividad, y que están causando daños inerranables a las comunidades y las sociedades. Porque es claro que hay temas, muchos temas, que indignan, y hay que decirlo y hacerlo saber. Pero no se trata de eso, se trata de convertir esas causas en un discurso y ese discurso metamorfosearlo en única verdad y refregarla, restregarla e imponerla a aquellos que se supone que calzan discursivamente con la causa, hasta destruirlos. No es un concurso de razones, no se trata de convencer ni de enriquecer con argumentos la conversación nacional. Tampoco en cernir problemas y prioridades, diagnósticos y posibles soluciones. No se trata de cambiar las cosas, sino de tener la razón, de posicionarse como administradores de las nuevas regiones. No importa si mientras esas guerras se hacen y cada día ruedan cientos de cabezas en las redes, la realidad real, el desempleo, la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico y otras lacras, incluidos los crímenes contra las mujeres, se agravan. La disonancia no puede ser más aparentosa porque con tantos patriotas bien empezantes, progresistas y más ismos preocupados por lo público, debería ir mejor el Ecuador. No es el caso. Parte de las élites y de la clase media han huido del país real hacia las plataformas y sociales. Y ahí, en ese campo de batalla torturoso y miserable, pretenden hacer creer que el mundo sí cambia al ritmo de sumas y restas de likes o shares. No solo rehúsan la realidad tal y como es, también se niegan a pensar un país tan complejo que algunos creen signado por el destino y condenado a no cambiar. Es claro que en las plataformas la realidad no se resiste, se amolda y cambia según los humores, los deseos, las iras, las apetencias del color, tamaño y forma que se antoje. En las plataformas no hay hechos, estadísticas,
costumbres, solo hay designios de la voluntad. ¿Cómo se puede cambiar el país, esas realidades escandalosas que supuestamente justifican las banderas que enarbolan los evangelistas de la corrección política, si ninguna propone cómo hacerlo? No hay en su mundo el menor referente a cómo mejorar un porcentaje u obtener un resultado. No hay un solo proceso, un solo ejemplo de cambio. El mundo real no los mueve. Es huir de los espectros que no quieren encarar. Ellos ponen de manifiesto, como escribió Albert Camus, que el nihilismo aún mira hacia atrás, esbozando apenas un salto hacia el vacío. El lenguaje dejó de ser para ellos la herramienta del pensamiento y la comunicación. Ahora solo sirve para sentenciar, condenar y cancelar. Y en esa huida hacia adelante, algunas ya recomiendan quemarlo todo, por si acaso en un acto anarco-nihilista de inmolación colectiva. Después de ellos, las cenizas. Los devotos de las guerras imaginarias en las plataformas sociales no quieren cambiar al país, empezando por sus propias causas. Las y los llamados feministas, porque los demás son unos asquerosos machistas, han dicho cómo se cambia esas mentalidades, esas actitudes, esas conductas que con razón denuncian. O su programa de vida es pasar su vida diciendo lo mismo, o sinceramente creen que expedir certificados de machismo e hijoputismo a diestra y siniestra cambiará esas situaciones a veces medievales. Y trabajo no hay cambio en ese campo. Como crea el empleo una sociedad donde 7 de cada 10 personas no tiene uno formal, ¿cómo se une la sociedad a la lucha sin cuartel contra la desnutrición crónica infantil y contra la corrupción? ¿Qué hace ante el narcotráfico y su capacidad de penetración en instituciones y personas? ¿Qué hacer para que la sociedad entienda que tiene que encarar ya la situación inviable y explosiva del IES? ¿Cómo hacer entender que los subsidios promueven las industrias de combustibles fósiles que están agravando el desastre ambiental y global? ¿Y cómo hacerlo si aquellos que dicen ser los guardianes del planeta son sus mejores promotores? La lista de urgencias nacionales es larga y no se resolverá con supuestos golpes de pecho. El concurso que el país necesita no es de likes y shares, es de soluciones. Y tardará más si esos guerreros que se sacrifican cada día en heroicas guerras imaginarias no mutan en ciudadanos que, además de alma sensible, usan la razón y el sentido común y entienden que la sorna miserable no produce riqueza en un país que se está diluyendo. José Hernández, 4 Pelagatos. Las redes están construyendo un país estúpido. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El episodio del horrendo crimen a María Belén Bernal ha demostrado hasta qué punto las redes sociales pueden convertir un debate necesario sobre asuntos de interés público en un espacio de las más siniestras disputas y revanchas políticas, odio, vanidades, la cultura de la turba y del linchamiento. Es en ese territorio donde políticos con harto recorrido como Leonidas Issa o nuevos y con ambiciones no menores como Wilson Merino se disputan la vocería de la indignación social con medios de comunicación que decidieron militar por el descabezamiento de todo orden institucional. Casos hay por miles y algunos llegan al paroxismo. Una cuenta de un colectivo llamado Red Científicos en Ecuador, cuyo lema dice «Donde se encuentre el saber», llegó a desarrollar la tesis según la cual tras el crimen está la mano del mismísimo presidente de la República. ¿Qué decisiones de política pública pueden construirse a partir de un ambiente así, de crispado y polarizado, tomando en cuenta que las autoridades por lo general viven pendientes del qué dirán en redes? ¿Qué puede salir de un medio ambiente donde manda el lado más moralista y menos reflexivo de una sociedad?
que decisiones constructivas pueden salir de donde prevalece la cultura del linchamiento, bajo la cual, como dice el académico turco Urbalulu, subyace la necesidad de que la gente sienta que no está sola. Opinar se ha convertido en una especie de prueba de existencia. Solo si me sumo a la turba linchadora, tendré el reconocimiento y la legitimación social, ya sea con un like o un share. No falta razón a quien sostiene que si no fuera por las redes sociales, la sociedad no tendría una herramienta lo suficientemente fuerte para pedir responsabilidad a sus gobiernos, como de cierta forma está ocurriendo en el caso de Bernal. O que si no fuera por las redes sociales, la sociedad no podría poner en evidencia corruptos, abusadores sexuales o bandidos. Pero tampoco faltará razón a quien diga que las redes sociales han arruinado vidas o se han dictado políticas públicas equivocadas porque la turba enardecida sentenció sin evidencias ni pruebas. Este escenario hace indispensable una reflexión. Se trata de un tema que atormenta no solo a los ecuatorianos. No hace mucho, en abril de 2022, el célebre y respetado psicólogo social Jonathan Haidt publicó en The Atlantic un artículo que desencadenó una inmensa reacción académica en los Estados Unidos. ¿Por qué los pasados 10 años de la vida americana han sido singularmente estúpidos? Así se titula el ensayo que hizo que muchos otros medios, como The New Yorker, publiquen artículos sobre él. Haidt sostiene que desde que las redes sociales implementaron el botón para compartir, algo que no existía en sus inicios, cuando casi todo eran blogs personales, se desencadenó una lógica donde los usuarios empezaron a estar pendientes de cómo reaccionarían los demás ante cada nueva acción. Así surgió la cultura de la turba y el linchamiento. Ese cambio, sostiene Haidt, coincide con el brutal deterioro de la democracia en los Estados Unidos desde 2017 con la llegada de Donald Trump al poder. Trump fue el primer político en dominar la nueva dinámica en la que la indignación es la clave de la viralidad. Las redes sociales han sido voz, y han dado voz también, de quienes antes tenían poca o ninguna, y han facilitado que los poderosos rindan cuentas de sus fechorías. Los acosadores sexuales podrían haber sido denunciados en blogs anónimos antes de Twitter, pero es difícil imaginar que el movimiento Me Too hubiera tenido tanto éxito sin el refuerzo viral que ofrecen las principales plataformas. Sin embargo, la disfuncionalidad política se instaló por algunos motivos. Uno de esos motivos es cómo los usuarios aspiran a ganar reconocimiento social utilizando la agresión y la violencia en el discurso. Los politólogos Alexander Bohr y Michael Peterson descubrieron que unos pocos imbéciles eran capaces de dominar los foros de discusión porque los no imbéciles se alejan fácilmente de las discusiones políticas en línea. En definitiva, las redes sociales dan más poder a los trolls y a los provocadores, mientras silencian a los ciudadanos reflexivos. Las redes sociales, desde que se activaron los mecanismos para compartir, permiten que todo el mundo administre justicia sin el debido proceso. Twitter se convirtió en el salvaje oeste, sostiene Haidt. Un ataque exitoso atrae un aluvión de likes y ataques posteriores. Las plataformas con mayor viralidad facilitan así el castigo colectivo masivo por ofensas pequeñas o imaginarias, con consecuencias en el mundo real, como que personas inocentes pierdan sus trabajos y sean avergonzadas hasta el suicidio. Cuando la plaza pública se rige por la dinámica de la turba, sin el debido proceso, no se consigue justicia ni inclusión. Se obtiene una sociedad que ignora el contexto, la proporcionalidad, la misericordia y la verdad. A eso habría que sumar los operativos dirigidos por sectores políticos o por activistas para distorsionar la realidad, como ha ocurrido en el caso de Bernal. Las redes crean lo que se conoce como cajas de resonancia, en las que cada sector escucha lo que refuerza y lo que ya piensa. Esto provoca que se formen tribus que guerrean con las que piensan distinto. Eso hace que en muchas ocasiones las decisiones de política pública sean erráticas. Ocurrió con la pandemia del COVID en Estados Unidos. Los demócratas exageraban ridículamente la necesidad de medidas de prevención, mientras los republicanos hacían exactamente lo opuesto. El resultado fue que el Estado no tomó las mejores y más oportunas
decisiones. Lo que ocurrió con las políticas de salud en Estados Unidos como consecuencia de una sociedad polarizada por las redes sociales puede ocurrir también en Ecuador, si no está ocurriendo ya. La narrativa tóxica que se construyó tras el trágico crimen de Bernal puede construir políticas públicas que corrijan las perversidades institucionales y culturales que lo produjeron. Esa es la reflexión que está pendiente. Martín Payares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Costa Rica pide ayuda a la comunidad internacional. Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos, que buscan paso o residencia temporal. Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado, mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones. Esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada. Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército. Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. La NASA da el gran golpe galáctico al lograr que la nave DART impacte en el asteroide Dimorphos. La NASA hizo historia este lunes. La nave espacial DART, dardo en inglés, se estrelló a 6,4 kilómetros por segundo contra el asteroide Dimorphos a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, una prueba vital para defendernos en el futuro de peligrosos objetos espaciales. El impacto pudo verse en la retransmisión en directo de la NASA, pero los científicos tendrán que esperar para ver si DART logró alterar ligeramente la órbita del asteroide. En los próximos 2 meses tendremos más información sobre el periodo de cambio que realmente hicimos, porque ese es nuestro objetivo número 2, que es medir y caracterizar la cantidad de eyección que realmente sacamos, dice la ingeniera Elena Adams. Esta es la primera prueba de defensa planetaria que efectúa la NASA en el marco de la creciente importancia que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dan a las posibles amenazas que puedan venir del espacio. El huracán Ian toca tierra en Cuba con categoría 3 y provoca la evacuación de 50.000 personas. El huracán Ian de categoría 3, de una máxima de 5, tocó tierra este martes en el extremo occidental de Cuba. Ha causado ya cortes eléctricos y suspensión de la mayor parte del tráfico terrestre y marítimo, con intensas lluvias y fuertes vientos. Porque toda la casa se inunda completa, toda la casa. De hecho, la casa, el agua llega más o menos por aquí a veces, según la cantidad de lluvia que caiga. Ian es el cuarto huracán de la actual temporada de ciclones y el primero que llegará al territorio cubano. Ahora en Estados Unidos, Florida se prepara para ser golpeada también. Estamos preparándonos todo para evacuarnos, para preservar nuestras vidas. Ya vino el gobierno temprano, desde las 10 de la mañana están aquí, ayudándonos a sacar todas las cosas, poniéndonos el transporte y todo lo que necesitamos. Y ahí tenemos la alimentación y lo que necesitamos para el ciclón. Las autoridades de la provincia cubana de Pinar del Río habilitaron 55 refugios, enviaron personal de emergencia y tomaron medidas para proteger los cultivos. Se evacuó a 50.000 personas.
La voz de las iraníes resuena en el extranjero con manifestaciones. Las protestas que llevan varios días ocupando las calles de Irán han resultado en más de 1.200 manifestantes detenidos y un creciente número de fallecidos en los disturbios. Aunque el número oficial es de 41, la ONG de iraníes en el exilio con sede en Oslo, Iran Human Rights, afirma que se cuentan al menos 76 muertes. Desde la Universidad de Teherán o ante el consulado iraní de Estambul, las iraníes se concentran para exigir justicia. Irán ha desplegado fuertemente las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones en todo el país, y las iraníes marchan no solo en nombre de la asesinada Mahsa Amini, sino también por los manifestantes detenidos, la violencia policial y las medidas represivas en Internet. Resistimos para respirar. Por favor, sean nuestra voz como país amigo nuestro. Sean nuestra voz porque no hay Internet en Irán. Hay más de 100 millones de hashtags para Mahsa Amini en Twitter. Escenas similares se han producido en otras partes del mundo. En París, cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios cuando intentaban marchar hacia la embajada iraní este domingo, al igual que frente a la embajada iraní en Londres, mientras que en San Francisco las manifestaciones tomaron forma de cadena humana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.